Ahí va. Bueno. Entonces, las semanas pasadas nos habíamos quedado con el modernismo. Habíamos visto algo de arquitectura, algo de los objetos, que supuestamente se acuerdan que tenía que de alguna forma estar en la cotidianeidad de la vida. Sin embargo, ¿qué nos habíamos dado cuenta? Que eran materiales muy caros, vitro, No eran para todos. y no No eran eran para todos. Exacto. Claro. O sea, terminó siendo un proyecto utópico. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de un vitró. ¿Sí? Esto imagínense en absolutamente todas las ventanas del edificio Art Nouveau. Lo que nos faltaba ver era algo de, no habíamos visto ni pintura, ni dibujo, y nosotros lo que vimos fue más que nada el Art Nouveau, que sería el modernismo, o sea, la expresión del modernismo en Francia. Pero, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esto se dio en un montón de países? Y depende de cada país o cada lugar tiene como otros nombres, ¿sí? Por ejemplo, en Austria es la secesión, y tiene diferentes nombres, pero en general es lo mismo, no va a cambiar las formas, ¿sí? Bueno, este que vemos acá es un póster de Alphonse Mucha, ¿sí? Que va a ser un dibujante, que lo que va a hacer es todo cartelería de cafés y demás, pero que tiene estos estilos que veníamos trabajando, o sea, las volutas, Chocolate. las líneas curvas, sí. Siempre, eso sí, la figura de la mujer va a aparecer, como en general también, mostrando estas curvas y todo esto que veníamos hablando ya hace un montón de clases. ¿Sí? Viene dentro de esta misma línea, ¿no? Que veníamos trabajando. Lo que tienen estos pósters es que también incluye lo que son las tipografías. ¿Se acuerdan que habíamos visto a Toulouse-Lautrec, que incluía tipografía? Sí. Bueno, acá, digamos, el póster se inició con Toulouse-Lautrec y acá sigue con Mucha. ¿Sí? Esto en realidad, estos son unos que son unas imágenes que fueron como remasterizadas. No son... Está dando clases, Cacho. bueno, te escucha, Espera. Te escucha. Escuché a ver. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Entonces, estos son como unos remasterizados, no son originales de época, son como hechos como si fueran Art Nouveau. Estos no son los originales. ¿Sí? Pero en general vemos líneas curvas, estos que veíamos en la forja de las ventanas, ¿se acuerdan? Exacto, en el dibujo, en la línea del dibujo. O sea, continuamos con lo mismo. Figuras femeninas como idealizadísimas. Si ven, acá abajo está la firma, Mucha. Sí, mira. Figuras femeninas muy idealizadas, o sea, no hay una visión de criticar ni de mostrar una realidad social, sino que es una figura más bien una diosa, una musa, que no es musarela. Entonces, vemos el uso de la línea. O sea que es Lidia. ¿Cómo? O sea que es Lidia. Es una diosa. Musarela. ¿Cómo andamos no, con la vara? Lidia. Es lógico, si yo no me hago la lave, no me quiero no. yo, ¿quién me quiere que Muy me quiera? bien. Es verdad. Siempre arriba la vara. Es verdad. Hola, Ana. Bueno, fíjense acá las líneas de contorno, se ven ahí, que va a tener diferentes grosores dependiendo del sector del dibujo, pero esto va a estar muy presente en los dibujos de Mucha, la línea de contorno. ¿Sí? Entonces no es una cosa tan pictórica, sino mucho más de dibujo, de línea. Esto ven acá, Ver Sacrum, dice acá arriba, no sé si lo logran ver, y acá dice, bueno, algunos nombres. Esta es una revista que se va a dar, ¿sí? Donde se va a manifestar ilustraciones, el pensamiento del momento, y fíjense cómo está el dibujo incluido dentro de estas líneas curvas
como de base, ¿no? En Es como que fuera una planta que le envuelve a la mujer, así, como si fuera una planta. No sé si hay una intención de una planta, parecería, sí, pero está como, también parecería, vieron arriba de las puertas que se agrega como un marco, como en vitro. Sí, parece ser una planta, pero muy estilizada. Sí. Acá en Versacrum era como una revista que se publicaba con una periodicidad, y ahí aparecían muchos ilustradores y dibujantes y artistas que querían mostrar lo que hacían dentro del movimiento, y ahí tenemos a Mucha. Sí, bueno, acá tenemos otro. ¿También era diseñador gráfico? Y hoy sería diseñador gráfico, en ese momento no existía. Pero el estilo, viste, es un estilo como de diseñador gráfico. Claro, sí. Igualmente muchas imágenes están como retocadas digitalmente ahora, ¿no? Claro. Pero sí, sería como un diseñador gráfico, actual Muy diseñador bien, Olga, gráfico. muy bien. Por muy ejemplo, bien. ¿vieron las etiquetas? Hay un talco muy famoso que tenían antes, que la etiqueta es parecida a esto. Sí. Sí. Entonces predomina la línea curva a full, ¿sí? Línea curva, figura femenina, flores, hojas, verde, ¿sí? Que era lo que nosotros habíamos dicho que había un objetivo del Art Nouveau, que era como volver el hombre hacia la naturaleza, volver a unificar. Integrar una cosa con la otra. Exacto. Por momentos puede ser que depende del país, se vuelvan algunas imágenes un poco más recargadas. Fíjense, esta es de 1896 y tiene un trabajo muy recargado. Acá vemos otro, por ejemplo. Nosotros estamos como muy acostumbrados también a este tipo de imágenes porque llegaron a estar en muchas cosas de moda, digamos, ¿no? Unas cajitas, un cuaderno, es una imagen que gusta en general. Muy bien, acá tenemos otra. Siempre fíjense cómo la tipografía acompaña el dibujo, no está aparte. Hermoso, mirá. Sino que tiene el mismo estilo. Qué hermosura eso, ¿eh? Qué lindo, Sí, ¿eh? son re lindos, sí. Sí, Parece como de una bebida, ¿no? Propaganda de una bebida, ¿será? Sí, de los bares, ¿no? De los bares sí, de De los antes. bares, sí. Mesones No, de parece los de mesones de aceite. París. De aceite. Ah, mira. Aderezo Ah, César. sí, mira, parece aceite por la ensalada. Slaoide o vinagre, no sé qué será, no sé. Olio. Óleo. Muy bien, y acá algo más de austríaco, de fachadas de edificios, donde Ay, qué hermoso. muchas veces van a incluir también el dorado. Mm. ¿Sí? Acá tenemos otra. Esto no se ve, pero es una fachada de un edificio. Sí, sí. Y Qué las alegre. flores son Ah, de mirá. tipo Mirá. azulejo. ¿Sí? Ah, cerámicos. Claro, azulejo horneado. Sí. ¿Sí? Lo que no se hizo añicos en las guerras está. Ven, acá se ve un poquito más contextualizado. Lejano. Ah, Qué bueno, qué trabajo. Qué Sí. lindo, Qué ¿eh? barbaridad. Eso. Sí, recuerden, utópico, ¿no? Bueno, acá teníamos, bueno, Holder, que era un artista también de elementos cotidianos. Y después también les traje otro ilustrador, artista, dibujante, que es Jan Turop, que en realidad no sé si se pronuncia bien de esta forma, pero que quizás los vieron. Esta es la tapa de un libro, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Que acá tenemos el lomo, tapa y contratapa. Otra vez, ¿no? Lo mismo el uso de la línea. Este es muy famoso. Sí, acá lo vemos con pinturas, pero van a ver unos dibujos, creo que era uno de los más conocidos, ¿sí? No conozco. Quizás algunos más oscuros que otros, ¿no? Pero siguiendo siempre la misma línea de la que hablamos anteriormente. Parecen grabados, ¿viste? Sí, sí. Sí. Este es un dibujo y creo que está el tallado el marco. No, Que qué se bueno. ve por fuera del marco.
Bueno, acá bueno. tenemos al Diablo de Franz von Stuck, que esto está más contextualizado con, parece similar a las pinturas, ¿se acuerdan? Románticas de La pesadilla de Fuseli, ¿se acuerdan? Sí. Que vimos el año pasado? Oscura. Pero son de esta misma época, ¿sí? De Franz von Franz von Stuck. Stuck, sí. Y acá es tipos de ilustración que son de Toulouse, el primero, que estos son los más conocidos. Pero eso no es tinta china ni nada, ¿no? Eso es Sí, es tinta. tinta. En realidad esto es foto gráfica, ¿no? Impreso con imprenta, me imagino, porque salían en las revistas. O sea, no estamos viendo un original, ponele. Ah, Mira qué lindo este. Qué linda esa. Bueno, y bueno, otro texto también, Salomé, la tragedia de en un acto, ¿sí? Y quiero llegar a nuestro amigo Gustav Klimt, que tenemos Klimt. acá. sí. Klimt, muchas veces lo ponen dentro del simbolismo, ¿se acuerdan que vimos nosotros simbolismo Navis? Vimos Font Avem también, y a veces se lo pone a Klimt de ese lado. Yo no lo suelo poner tan ahí porque no hay tantas características simbolistas como los otros demás artistas, y me parece que se entiende mucho más en el contexto del Art Nouveau. Él también trabajaba con las ideas modernistas, y tiene un tipo de pintura que muchas veces también lo han encasillado en pintura decorativa. ¿Sí? Muchas veces como que no se lo valora tanto, otros sí, otros no, depende a quién lean, pero muchos dicen, Klimt es pintura decorativa. Porque sí tiene muchos elementos decorativos, por ejemplo estos fondos dorados, que no sé si se acuerdan, el arte bizantino, Sí. que tenía Sí. los fondos Que dorados a tenía la todo. hoja, los Sí. íconos, ¿se acuerdan los íconos religiosos? Que era la figura y todo dorado a la hoja alrededor, que se hacía la técnica de dorado a la hoja, y que en general eran obras hechas en madera, retablos, transportables pero de no mucho tamaño, y que eran religiosas. Entonces Klimt toma esos elementos y también toma el mosaico del arte bizantino, esta fragmentación que tenían los mosaicos, incluso algunas murales mosaicos de Teófilo, por ejemplo, tenían la venecita, lo que nosotros llamamos venecita, que es la tesela de oro, ¿sí? También dorada. Entonces toma esto y hace como su propia versión en las pinturas estas. Hay un montón de otras pinturas que no tienen esto, no significa que no sean de él, ¿no? Fíjense que hace como toda esta fragmentación con los dorados, y él también trabajaba con dorado a la hoja sobre el soporte, ¿no? Además mezclado con pintura y demás. Pero estos elementos, estos todos chiquititos que nosotros vemos, que incluso por momentos quizás aplana la imagen, tiene que ver con eso, con esa inspiración hacia lo bizantino. Acá vemos otros, acá les puse un mosaico, ¿sí? Bizantino. Sí, ¿se acuerdan? Fondo dorado, que era plano, ¿no? Y Klimt hace su propia versión, o sea, le interesa la luz que irradia ese dorado y que refleja, y la traspasa a sus pinturas. No siempre sobre muros, ¿sí? O sea, Klimt hacía pintura mural, pero también móvil. Bueno, acá vemos a Palas Atenea, por ejemplo. Lo que va a hacer mucho Klimt son encargos donde, por ejemplo, vamos a ver pasajes bíblicos, mitos, en este caso Palas Atenea griega, ¿sí? En general vamos a ver ese tipo de temática, ¿sí? Y obviamente mucha figura humana, como por ejemplo acá. Estos son los famosos dibujos de Klimt, con esta línea tan característica de todo el Art Nouveau y de todo el modernismo, que es una línea sinuosa,
curva, ondulante, ¿sí? Y acá algunos otros, estas son ondinas también, ¿sí? Pero bueno, muchas veces... ¿Qué son, dijiste? ¿Ondinas? Ondinas. Beba dice que no se podrá conectar, dice Beba, ¿puede ser? Y ahí recién entró a la sala. Ana. Espera. Capaz que ahora Ve. entra. Bueno, Ya sé. Hola, ¿cómo estás? muy bien. Entonces, Hola. acá tenemos la famosa obra de El beso de Gustav Klimt ¿Cuándo Sí. empezaste? y cuarto. No, estoy desde el cuarto acá yo. Me salí de la otra 5 minutos antes. Bueno, nosotros estamos de Ya cuarto me acá, estaba ¿verdad? por ir de vuelta al otro lado. pasó, Bebucha? ¿Qué te pasó? Bueno, ojo que esto queda grabado, después queda grabado. No me digas, no, por favor. Bueno, acá vemos otra vez, esta es el beso de Gustav Klimt, ¿sí? Y otra vez entramos dentro también del problema de la reproducción de las obras. Muchas veces cuando se reproduce tanto en tazas, paraguas, en bolsas, carteras, una misma pintura, después cuando la vemos, que encima no estamos viendo un original, es como que quizás se desvaloriza. Y es lo que tiene, por ejemplo, Klimt también, que muchas veces lo defenestran, pero comercializan mucho, con él como con Frida Kahlo, por ejemplo. Sí, sí, está en todos lados. Exacto. Hace unos años se puso de moda Klimt, igual que Frida, y Claro. lo ves hasta en el papel higiénico, y quizás eso a veces está bueno porque cualquier persona puede conocer obras, pero por el otro lado le saca ahí un elemento. Claro. ¿No? Bueno, El saben, valor, claro. saben que Walter Benjamin era un escritor que habló sobre la obra de arte en la era de la reproductividad técnica, es su texto, y él habla de que de alguna forma las obras, los originales, tienen como una especie de aura. ¿Sí? Ese aura solamente podría ser detectado por el espectador cuando está enfrente al original. ¿Sí? Cuando esta obra se reproduce y se imprimen en un libro, en una foto, como dijimos, en una postal y demás, supuestamente esa aura o ese aura deja de estar. Y entonces eso lo veía como un problema contemporáneo que tenemos, y que incluso nosotros lo tenemos mucho más, porque nosotros ponemos el celular, y si querés buscar una obra del Sultano, la encontrás, la buscás, la ampliás, la recortás, la mandás por tal, la mandás por el otro lado, te pones un filtro. Entonces está bueno a veces analizar las imágenes en esos contextos, ¿no? O sea, Walter Benjamin lo hizo cuando ya existía la cámara fotográfica y la cámara de cine, pero no existía, por ejemplo, el smartphone, ¿no? Y que aparentemente si nosotros no estamos frente a este original, o sea, por ejemplo, en un museo, en una galería, nunca vamos a sentir y ni darnos cuenta del sentido que tiene la obra si no estamos enfrente. ¿Sí? Por otro lado, esta reproductividad también democratizó mucho la obra, porque yo no pisé Europa, pero puedo ver obras de Art Nouveau, por ejemplo. Claro. Entonces, está bueno nada más, o sea, yo se los planteo, pero está bueno pensarlo, ¿sí? Walter Benjamin lo pensó mucho antes, es más, a él lo perseguían los nazis, así que piensen en la época en la que lo escribió, pero por ejemplo el beso, que lo vemos en tazas, en cuadernos, quizás nuestra retina está como muy acostumbrada a verlo. Lo mismo, por ejemplo, pasó, y esto mismo tomó, después lo vamos a ver más adelante, Duchamp. ¿Sí? Duchamp tomó este concepto. Perdona, Anto, a Daniele tampoco le permite conectarse. Ahí pude, gracias. Ah, entraste, bueno. Ahí entró. No me pasó eso. Gracias, chicas.
Entonces, Duchamp toma también este concepto más tarde y va a hacer con una postal, la más barata de todas, de la Mona Lisa, y va a hacer una obra con eso. ¿Sí? Y mucho más tarde después va a agarrar Warhol y va a agarrar la imagen de Marilyn Monroe y la va a reproducir. Sí. ¿Sí? Entonces, Y la vemos por fíjense, todos lados. reproducir una imagen nos lleva mucho más de lo que creemos. Entonces está bueno eso pensarlo, más allá de que nosotros estamos también aprendiendo sobre la imagen, pero es interesante también decir, es verdad, este tipo pintó una pintura para que sea única, pero yo estoy acá en Argentina en medio de una pandemia y la puedo ver. Pero la pregunta es, ¿la puedo ver? No, Como espectadores también nos perdemos la materialidad un poco, ¿no? a eso, claro, ahí está. El tamaño no es lo mismo que una obra Claro. sea de 10 centímetros a que sea de Claro. 10 metros. Entonces, Claro. todo eso lo plantea el amigo La Benjamin. presencia, claro. Exacto, sí. Y todo esto porque, bueno, el beso está en todas las tazas del shopping. Bueno, ahí Yo entonces... tenía unas tacitas de... ¿Cómo es el de acá? Perezelli. Hola. Ah, claro. Posiblemente sea porque haya... Bueno. Ok, muy bien. Bueno, entonces nosotros teníamos dentro de este modernismo, que era este periodo histórico, ¿se acuerdan? Teníamos también, teníamos el Art Nouveau, y previamente al Art Nouveau nosotros habíamos visto el simbolismo, ¿sí? El post-impresionismo vimos también. Muy bien. Pero esos son parte del pasado, ¿sí? Ya mismo, bueno, obviamente, y actualmente también. Ahora entramos a un mundo, ¿sí? Que es las vanguardias, las primeras vanguardias del siglo XX. ¿Sí? Más adelante, la semana que viene, seguramente vamos a analizar qué significa vanguardia, pero en realidad ya un poco les voy a spoilear, porque el término viene de la idea de avant-garde, que era es un término bélico, ¿sí? Que Avanzada es. era el primero, mandaban a uno para que vean a ver qué onda y después iba todo el grupo de soldados. ¿Sí? Era el primero. Como un conejito de la India. Era el pobre, claro. Entonces ese término Era bélico el conejito de la India. se trasladó al arte, a la cultura. Claro. Entonces vanguardia significa los primeros que vienen, están a la vanguardia. Estos grupos, obviamente en su momento no se pusieron el nombre, siempre lo que vamos a notar es eso, no siempre se ponen el nombre, mejor dicho. Entonces, este sería el fauvismo, ¿sí? Fauvismo, y entramos a los famosos ismos, porque después tenemos cubismo, expresionismo, suprematismo, rayonismo, constructivismo, ismo, por eso le dicen los ismos. Es el primero este, ¿sí? ¿En qué momento temporal nos ubicamos? 1905, ¿sí? Y ellos van a abrir la puerta a las vanguardias. Y vamos a ver quiénes y por qué, y igual todo, obviamente todo tiene que ver con todo, y son todos procesos, y obviamente todo lo que pasó antes, que es el impresionismo, el postimpresionismo, el simbolismo, va a decantar en este fauvismo, que es francés. ¿Sí? Fauvismo. La primera vez que se escucha hablar de esto es en un salón de otoño. Salón de otoño era una exposición donde iban los artistas para vender y mostrarse. ¿Sí? Salón de otoño también va a surgir el cubismo en un salón de otoño. Entonces se los pongo para que lo recuerden. Como les dije, en 1905, el origen del nombre va a tener que ver, se lo va a decir un crítico que entra a la sala. Este salón estaban todas las pinturas colgadas, ¿sí? En las paredes, y a veces en el medio había algunas esculturas de otros artistas, incluso de tiempos pasados. En ese salón había una escultura de Donatello. ¿Sí? Entonces, Donatello, renacimiento, clásico. Entonces,
mira el tipo, mira la escultura de Donatello, mira todas estas pinturas, que ahora vamos a ver cuáles son, y dice, oh, Donatello entre las fieras, ¿sí? Fauves, fauves, en francés, entonces fauvismo le quedó al movimiento, al grupo. Entonces son fieras, ¿sí? Donatello entre las fieras, porque era muy contrastada una escultura clásica con las pinturas que se veían. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces se considera el primer movimiento de vanguardia, ¿sí? Y acá se los puse en una pregunta, ¿son un grupo en realidad? Bueno, no, ¿sí? Ellos no van a hacer un grupo que diga, che, amigo tal, amigo tal, amigo tal, nos ponemos un grupo de vanguardia. No, van a ser artistas que están en el mismo tiempo y lugar, con intereses similares, con obras similares, pero que no se van a poner a juntar entre ellos y ponerse de acuerdo, a hablar de cosas como sí va a pasar con otras cosas, como por ejemplo el futurismo. ¿Sí? Entonces ellos están, pero no son un grupo consolidado. ¿Sí? Con esta misma fecha va a estar también el nacimiento del expresionismo alemán, que es lo siguiente que veremos, pero se dice que el fauvismo en realidad es primero porque hay un amigo, ¿sí? Que es Matisse, que se considera que primero estuvo en todo, ¿no? Bueno, Fauve, entonces es fiera, acá se lo escribí, ¿sí? Fauve, fiera, y el término se lo puso este hombre, Louis Buchels, pardon mi francés, ven, acá está en la escultura, ¿sí? Sí. Y alrededor estaban todas las pinturas, entonces dice, oh, entre las fieras, ¿sí? Ahí surgió. La idea no es que sea despectivo, ¿sí? Vieron que a veces nosotros decíamos, este es un nombre más despectivo, no es tan despectivo, pero bueno, le quedó al grupo, de alguna forma. Muy bien. Acá está la escultura, ¿sí? De un David de Donatello. Clásico entre vanguardias. Bueno, acá tenemos a los integrantes del fauvismo. No significa que sean los únicos, ¿sí? Pero los principales que estuvieron trabajando. El principal y el que se dice que es el creador es Matisse. ¿Sí? Después el segundo en importancia, Derain, ¿sí? Después tenemos Vlaminck, Dufy y Van Dogen. ¿Sí? Hay otros también. Estos son los más conocidos. También otro problemita que hay es que no siempre la obra del artista es fauve del principio a fin. Por ejemplo, Matisse tiene cosas impresionistas, tiene obras post-impresionistas, entonces después termina el fauvismo y Matisse sigue trabajando por otro lado, entonces no es que ellos son fauves para siempre, no, es esta circunstancia. Es más, Matilde está dibujando en el coso. Es más, el fauvismo empieza y termina, empieza en 1905 y termina en 1908, o sea, no duró nada. ¿Sí? Nada. Por eso mismo también siempre es importante eso, aclarar, que ellos tienen obra fauvista, pero después siguen haciendo obras que no tienen las mismas características que el fauvismo. Hola, estoy en un Zoom. Bueno, hola, estoy en un Zoom, termino a las 7. Acá tenemos esta obra, es como la inaugural del fauvismo, que es La mujer de la raya verde. ¿Sí? Justo adelante. Claro, La mujer de la raya verde en realidad es Matisse, ¿sí? El autor, y es su esposa a la que pinta, ¿sí? Le hace el retrato a la esposa. Y lo primero que podemos ver, bueno, además del título, que ya nos hace mirar en el medio de la cara a ver si tiene una raya, la raya. Tiene una línea acá verde. Además vemos mucho color, ¿sí? Y es esto a lo que se refería Buchels cuando hablaba de estas fieras. Fíjense, los brillos del pelo no son azules, ¿sí? La mitad del retrato es más tirando a verdoso, después tenemos azules.
Entonces, el concepto de los fobistas va a tener que ver con esto que se lo saqué acá, para que ahora lo observemos después en las imágenes. La idea no es ser naturalistas, ¿sí? Ellos no quieren buscar una imagen idéntica a la realidad, ¿sí? Acá volvemos al tema que habíamos hablado con el simbolismo. ¿Se acuerdan el tema del color local? Sí. Decíamos, bueno, el Eso árbol estaba pensando. era un tronco marrón y el follaje verde. Y los simbolistas decían, bueno, pero yo lo pinto de otra forma, no uso el color local. Y eso es lo que van a tomar los fobistas, ¿sí? El color es sumamente importante. Me queda menos de un minuto, ahora se corta y volvemos a entrar, ¿sí? Volvemos a entrar. El color es muy importante, ¿sí? Incluso tiene él solo autonomía, no necesita línea para entenderse, es color solo. Autonomía con respecto a la forma, ¿no? No hay Ahí dice autonomía del color con... respecto a la forma, acá se cortó ahí. Es como que continuara. Claro. No hay un programa, esto de que el grupo no era un grupo, en realidad no hay grupo, ¿sí? Y siempre el color como lo más importante, lo que resalta y lo más importante, ¿sí? Y acá nos vemos con la mujer de la raya verde, ahora nos volvemos a conectar.